¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Dilo al Mundo, aquí en los estudios de la red Adevenir Internacional. Hoy continuamos con nuestro seminario sobre Apocalipsis. En este caso vamos a analizar Apocalipsis capítulo 6, los 7 sellos del Apocalipsis. Y para analizar este tema nos acompañan el licenciado en Teología, Carlos Cabello, un misionero aquí de la casa. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Noé, por la invitación. Y bueno, esperamos que sea del agrado del Señor y para el crecimiento espiritual también de los que oyen este mensaje. Amén. Muchas gracias por estar aquí. También está con nosotros Loreto Martínez, quien además de su participación aquí en la mesa, recibe tus mensajes y con quién te podés comunicar. Muchas gracias por estar acompañándonos. Les queremos invitar a que puedan dejar sus comentarios y también sus preguntas. Ahora solo vamos a estar en Facebook y en YouTube, ya que tenemos un pequeño problema en WhatsApp. Pero les recuerdo nuestras redes sociales para que también ustedes puedan participar y estén con nosotros. En Facebook estamos facebook.com/redadevenirtv. Ahí en la transmisión del día de hoy ustedes dejan la pregunta o comentario que tengan y nosotros vamos a transmitirla en el tiempo que nos dé. Y youtube.com/redadevenirtelevisión. Allí también pueden dejar sus preguntas o comentarios y estaremos respondiendo si Dios lo permite. Bien, muchas gracias, Loreto. Para poder comprender el capítulo 6 del Apocalipsis, que trata sobre los 7 sellos del Apocalipsis, es fundamental entender el contexto en el que se desarrollan. De hecho, los 7 sellos son sellos de un libro que está sellado con 7 sellos, el cual es recibido por Cristo de mano de Dios Padre, y está descrito esto en el capítulo 5 de Apocalipsis, el capítulo que le antecede. Y antes del capítulo 5, en el capítulo 4, tenemos la visión del trono de Dios que está ejecutando su juicio rodeado de 24 ancianos sentados en 24 tronos. Esto lo podemos ver en Apocalipsis 4, es el contexto de los 7 sellos del Apocalipsis para que podamos entenderlos, decíamos recién. Dice que después de lo anterior, que es el mensaje a las iglesias, ve una puerta abierta en el cielo y se le dice: sube acá y te mostraré las cosas que serán después de estas. En ese momento, subiendo por la puerta del lugar santísimo, dice que al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo, y el que estaba sentado allí se describe en ese capítulo que es Dios Padre. Y el versículo 4 dice: alrededor del trono había 24 tronos y sentados sobre ellos 24 ancianos. Que nosotros en nuestro programa anterior comentábamos que esos tronos fueron puestos cuando comienza el juicio al final de los 2300 días o 2300 tardes y mañanas, que está descrito esto en Daniel 7, 9 al 10. Ahí dice: estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días, que es Dios Padre. Dice: el juez se sentó y los libros fueron abiertos. También el principio de interpretación de que los tronos representan el cetro de un juez está en Apocalipsis 24, dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Todo este fundamento que estoy exponiendo acá sintéticamente está más detallado en nuestro programa anterior. Pero es importante tener en cuenta este contexto porque los 7 sellos del Apocalipsis, como decíamos recién, son sellos de un libro que en el capítulo 5 Jesús recibe de parte del Padre, donde contiene la historia profética de todas las naciones, especialmente los relacionados con los últimos sucesos de la historia de nuestro mundo. Allí están todos los poderes que van a intervenir y cómo se desencadenarán cada uno de los sucesos. En el capítulo 6, Jesús, una vez habiendo recibido el libro por parte del Padre, empieza a desatar cada uno de esos sellos con que estaba envuelto el libro y empiezan a sucederse revelaciones. Dice así: y cuando el Cordero abrió uno de los sellos, oí a uno de los 4 seres vivientes, que eran querubines, decir con voz de trueno: ven y mira. Se le va a mostrar una revelación acerca del futuro, que está encapsulada, está sellada, está codificada por un sello que Jesús está abriendo. Dice: y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer.
¿Quién es el caballo blanco? Ok. Existe más de 80 citas en la concordancia bíblica hablando acerca de un caballo para poder ver alguna característica. Si bien es cierto, un caballo representa un asunto de guerra, porque la mayoría de referencias bíblicas están referente a gente de a caballo. Pero hay características especiales de pocos versículos que mencionan de que un caballo tiene la característica de fuerza. ¿Sí? Pero no deja de ser también aceptable, exacto, ¿sí? Porque es justamente la gente de a caballo era muy importante y muy contundente en el momento del enfrentamiento en la batalla. Era más o menos para calcular quién iba a ganar entre ambos bandos, ¿no? Que se vienen a enfrentar, era ver la cantidad de gente de a caballo que tenía. Entonces, como comienzo, si estoy entendiendo bien, los 4 caballos que van a ir saliendo están representando una batalla. Así es una batalla, es una lucha y es un asunto fuerte, muy contundente, con mucha energía. Bien, y acá algunos indicios más, dice que tiene un arco en la mano y que sale habiendo vencido o salió venciendo y para vencer, cosa que también está simbolizado en la corona que tiene en su frente, ¿no? Eso es un asunto muy interesante y bien ha sido que inicies el programa mencionando lo que dice el capítulo 4 y el capítulo 5, ¿sí? Porque esto está en contexto a justamente lo que vamos a estudiar. Y es justamente en el capítulo 5 que se le reconoce al Cordero como digno y se le menciona como inmolado. Aquí ¿sí? tenemos la cita, ¿no? Exacto. Capítulo 5, versículo 2. Al final del capítulo 5 es donde se reconoce, dice, y decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría y la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces Jesús venía de la tierra victorioso, había ganado. Y bien claro menciona que salió venciendo y para vencer. O sea, iba a continuar la lucha. No es que iba a terminar, ya venció y ahí se queda, sino que salía para vencer. Y quería mencionar el asunto de la corona porque la palabra griega que se describe en el capítulo 6, en el versículo 2, esa corona es estéfanos y es muy diferente al asunto de una corona de rey. Estéfanos se le da a una persona que ha ganado. Es muy diferente al diadema o a la diadema, que es la palabra griega para una corona de rey, que en el personaje que está también montado en un caballo blanco en Apocalipsis 19, que sería bueno también comentarlo, ¿no? Está en Apocalipsis 19, 11 al 16. Aquí lo tenemos. Exacto. Él tiene una diadema. Ajá. Es una etapa posterior. Así es una etapa posterior. Por eso dice que ha vencido y sale para vencer. Aquí ya venció, está regresando en el 19. En el capítulo 19 entonces se vuelve a aparecer el caballo blanco. Dice Apocalipsis 19, versículo 11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en sus cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Dice el versículo 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Aquí está lo que está diciendo vos. Ahora, entonces el primer caballo blanco que vemos aquí en los sellos, me estás diciendo se refiere a Cristo. Amén, absolutamente. Isaías capítulo 53 hace una descripción también de esta parte de Apocalipsis capítulo 19, mencionando a Cristo como aquel que había pisado el lagar. ¿Por qué están rojos tus vestidos?, pregunta. Porque he pisado el lagar solo y nadie me acompañó. Más o menos dando a entender lo que menciona la palabra de Dios, que no es con ejército, ¿no?, ni con espada, sino con el Espíritu. Es solo el Señor quien realiza esta obra de liberación para su pueblo. Bien, entonces me decís, es Cristo. ¿En qué momento? ¿En qué momento ha salido venciendo? O sea, ¿qué victoria es la que ha vencido y cuál sale a vencer? A lo que entiendo, el asunto, la primera parte, ¿no?, que salió venciendo y para vencer, el salió venciendo, me parece que tiene que ver con el haber ganado la victoria aquí en la tierra, en la cruz del Calvario.
y de allí se preparaba para salir venciendo. Ahora, gracias a la profecía de Daniel 8:14 hasta 2300 tardes y mañanas, nosotros entendemos que un 22 de octubre de 1844, Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Ese fue el momento en que se pusieron los tronos. Exacto. Y es el momento cuando Cristo también está aquí y sale para vencer. Históricamente se ha interpretado también el caballo blanco con la primera iglesia, que menciona los primeros capítulos. Con en el capítulo derramamiento 2. del Espíritu Santo en los días apostólicos. Exactamente, esa que tenía la verdad de la palabra de Dios. ¿Sí? En Habacuc, por ejemplo, Habacuc el capítulo 3, no sé si lo podemos buscar también. Habacuc, el capítulo 3. Uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. Así es. Habacuc capítulo 3, los versículos 8 y 9, dice: Te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar, cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Se descubrió enteramente tu arco, miren, caballos, arco. Los juramentos a las tribus fueron palabras seguras. Palabra segura. Y ahí entra a tallar este asuntito de la palabra o el evangelio. Vamos a ver otro texto en Salmos. Salmos el capítulo 45. Eso para poder ligar y nuestros amigos nos pueden entender también. Creo que lo tengo aquí. Sí, ok. Bueno, Salmos capítulo 45 menciona justamente, ¿no? Versículo 3 al 5. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre la palabra de verdad. ¿Sí? Cabalga sobre la palabra de verdad, de humildad y de justicia. Eso vendría a ser el color blanco, Así tanto es. del caballo como de Cristo. Y me parece, en lo personal creo yo, que esto también tiene que ver con la victoria de Cristo sobre el mal, puesto que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 y en 1 Corintios también capítulo 1 menciona que el evangelio es Victoria. claro, se gana la victoria con el evangelio porque es poder de Dios. Y el poder sirve pues para vencer. Por eso sale para seguir venciendo. Sale vencedor para seguir venciendo. Bien. Y me parece que vence justamente también implícitamente con el evangelio. Es importante recalcar que ahí también habla de tus saetas agudas, que es justamente lo que se tira con el arco, ¿no? Así es. Entonces, hay mucha identificación de que el caballo blanco, que del primer sello de Apocalipsis, representa a Cristo. Ahora, en cuanto al momento, hay muchas interpretaciones y que quizás no son exclusivas, sino inclusivas, podríamos decir, a mi criterio. Porque Jesús sale habiendo vencido y para vencer en más de una oportunidad. Y esto yo lo he explicado en un tema que di en Puerto Rico que se llama 7 batallas. Estamos hablando precisamente de las batallas de Cristo, donde Él sale en batalla contra el mal y contra el engañador, que es su archienemigo, Satanás. En esas 7 batallas hay muchas veces donde Jesús sale habiendo vencido. Jesús siempre es victorioso y para vencer. En la cruz, cuando Él asciende a los cielos y se produce el derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia primitiva, ese es un momento donde Jesús sale habiendo vencido sobre la muerte y sobre el diablo y para vencer en la propagación del Evangelio. Y es donde el Evangelio del reino empieza a diseminarse por todas partes del mundo. Ese es un punto donde tiene un primer cumplimiento, a mi criterio, esta profecía del caballo blanco. Un segundo cumplimiento podría ser en los días de 1844, donde Jesús sale habiendo vencido en la cruz, pero para vencer en el juicio, que es otra batalla con Lucifer. Pero el juicio investigativo, tiene 2 etapas. El juicio de los muertos y el juicio de los vivos. Y aquí es donde creo que estamos entrando en lo que a mi criterio es el punto específicamente importante en relación al tiempo. ¿Cuándo es el cumplimiento total, podremos decir, o más específico de este caballo blanco? Porque
Si tenemos en cuenta el contexto, en Daniel 7 vimos que fueron puestos unos tronos y se sentó el juez para comenzar un juicio. Pero en Apocalipsis 4 vimos que ya estaban puestos y hace rato que venían funcionando. Entonces, en un determinado momento, justamente cuando se oyen algunas palabras que tienen que ver con la victoria de Cristo, que son paralelas, y ahora lo vamos a ver, a una batalla que se registra en el capítulo 12 de Apocalipsis. Allí se dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que la sustente por 1260 días. Y dice, después de esto, de la persecución de la Edad Media, podríamos decir, de los 1260 años de persecución de la iglesia, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. En aquel tema que expuse en Puerto Rico, que se llama 7 batallas, explicamos que esta batalla se refiere específicamente a la lucha entre Cristo y Satanás por cada una de las personas que han muerto en el juicio de los muertos. Si quieren más detalles pueden ir a ver ese tema. Pero en ese momento dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, y esto es fundamental, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Cuándo? Después de que es expulsado el Vencido. acusador de los hermanos, que ahí es donde revela, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Los estaba acusando en el juicio de los muertos. Pero dice más adelante, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, y ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. O sea, no es el fin de la historia del mundo. Satanás Todavía sigue queda trabajando. una batalla, pero que se traslada del cielo a la tierra, porque dice, ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. En ese momento, habíamos visto que se había oído una voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Y fijémonos que en el capítulo 5, justamente antes de que salga el caballo blanco, inmediatamente antes, se oye la voz de millones de ángeles que dicen a gran voz, el Cordero es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Justamente yo estoy encontrando aquí que es el mismo punto, luego de que Satanás es expulsado del cielo al finalizar el juicio de los muertos, donde Jesucristo toma una nueva autoridad, un nuevo encomiendo de parte de Dios Padre que está reflejado en el libro que contiene los 7 sellos. Ahí tiene conocimiento y tiene poder para ir a pelear una nueva batalla. Por eso sale habiendo vencido en el juicio de los muertos y para vencer en una batalla que se traslada a la tierra. Y ahí Jesús sale en la figura de un caballo blanco, a ver si lo encontramos, que sale habiendo vencido en el juicio de los muertos y para vencer en el juicio de los vivos. Ahora, inmediatamente después de que Jesús sale, y podríamos decir, es el momento del fuerte pregón o de la segunda presencia especial del Espíritu Santo, la lluvia tardía, podríamos decir, donde desciende el Espíritu Santo para ejecutar la obra de la predicación del Evangelio del Reino a todo el mundo. Eso es lo que para mí simboliza el caballo blanco. Jesús saliendo a esparcir su verdad y su justicia en los vivos y para desempeñar su papel en el gran conflicto que se va a desarrollar en la última generación de seres humanos. Ahora, luego de que Jesús sale, lo que viene a continuación es, cuando abrió el segundo sello, oía el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la paz de la tierra, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. ¿Qué interpretas por esto? Bueno, el caballo rojo o el caballo bermejo, como ya leíste también, a él se le da poder para quitar la paz de la tierra.
Eso es simple de poder interpretar. No habiendo paz, pues hay justamente lo contrario, guerra. Me llama mucho la atención esta parte donde dice que se le da como autoridad o una orden para que hiciera que se matasen los unos a los otros. Hay unos textos bíblicos que quisiera compartir. El primero de ellos en Zacarías. Zacarías, el capítulo 11. 11, el versículo 6. Versículo 11. Capítulo 11, versículo 6. Dice: por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque aquí yo entregaré los hombres cada cual en mano de su compañero, en mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. ¿Sí? Otro texto en el mismo Zacarías, el capítulo 14, el versículo 13, dice: y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Menciona aquí. Ahora en Ageo el capítulo 2, el versículo 22, dice: y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Y hay un asunto interesante, y tú lo mencionaste, porque el siguiente versículo de esto, bueno, aquí está mencionando la razón. El Señor está trastornando a los reinos de la tierra, está debilitando, ¿sí?, a todos los reyes de la tierra. Y lo siguiente o consiguiente a esto viene en el versículo 23, donde Dios envía a decirle a Zorobabel: siervo mío eres tú, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos, que es un claro ejemplo del asunto del derramamiento del Espíritu Santo. ¿A quién representa Zorobabel? Zorobabel, según la palabra en sí mismo, es aquel nacido en Babilonia, ese es un significado, y el otro significado es aquel que es descendido o salido de Babilonia. Así que Zorobabel inclusive podría representar a los 144,000. Aunque en aquellos que eran primero hijos de Jacob, podremos decir, que era el engañador, que representa al diablo, y después terminan siendo hijos de Israel, que es el vencedor, así es, que representa a Cristo. O también podríamos, en un sentido quizás más profético, el momento en que el Señor esparce a su pueblo por todos los lugares y luego los vuelve a juntar. Y los junta con el propósito de hacer de ellos una nación, pero antes pues reciben el Espíritu Santo. Hay un asunto aquí implícito del derramamiento del Espíritu Santo, pero no es en este sellamiento, es posterior a esto. Lo menciono para poder defender el asunto que estoy mencionando ahora aquí. Y bueno, tú mencionaste también que más adelante se produce el asunto del derramamiento del Espíritu Santo. Los 7 sellos del Apocalipsis menciona el momento también. Y solamente hay que llevar la secuencia, sello por sello, porque existe una narrativa en todo este asunto. Esas palabritas, por ejemplo, para interpretar la interpretación que tú tuviste de Apocalipsis capítulo 12, si se le da la interpretación histórica, varía en cierta manera, ¿no es cierto? Esas palabras, el entonces y el después, que solas no tienen sentido, significado, pero realmente son muy poderosas porque ligan lo que está antes y después. Existe realmente una correlación en todo el escrito profético. Y eso me parece que es importantísimo. Así y es. Quizás tenga que ver con algún tema que presentemos luego, en relación al orden en el libro de Apocalipsis. Porque muchas veces tenemos algunas interpretaciones que podríamos decir muy limitadas del mismo, donde para poder comprender y adaptar lo que está diciendo el texto a esa interpretación, tenemos que agarrar un versículo y tirarlo antes de la creación de la tierra, ¿no? El siguiente versículo a la consumación de los tiempos. El versículo anterior a la persecución de la iglesia, por ejemplo, ¿no? Y no hay un orden. Pareciera Exacto. un libro escrito por un desquiciado, cuando en realidad el Apocalipsis es el libro dictado por el mismo Dios, Amén. cuya principal ley en el cielo es el orden. Así es. Entonces, es hora de que empecemos a entender un poquito mejor el libro de Apocalipsis, me Y parece a sobre mí. todo, creerle al autor.
Yo del tengo una Apocalipsis. pregunta aquí de una persona, de una amiga nuestra que nos está escribiendo. Bueno, quiero agradecer a todas las personas que están con nosotros y quiero recordarles que en los medios en los que nosotros vamos a poder leer sus preguntas y comentarios es solamente por Facebook y YouTube en esta transmisión, así que ahí pueden dejarlos. Pero ella nos dice en qué sello se encuentra la historia actualmente, porque algo que mencionamos fue de que desde el principio está para el tiempo del fin, es decir, los tiempos en los que nosotros estamos viviendo. Pero ¿en qué sello se encuentra la historia actualmente? Bien, y eso es un poquito lo que estamos presentando aquí. En una visión, digamos, tradicional, histórica, de quienes interpretaron todas estas profecías hace más de 150 años, nos encontraríamos en el sexto sello, en un desarrollo histórico, pero sería quizás bastante difícil de entender todos los textos bíblicos en su orden y en su contexto para quedarnos únicamente con esa interpretación. Aquí vamos a presentar otra visión también que tiene que ver con el entendimiento en el contexto actual del Apocalipsis. Y fíjense si esto justamente viene acorde a la pregunta que nos hace esta televidente. Migdania se llama. Dice, a este caballo se le da el poder de quitar la paz de la tierra y que se maten unos a otros. ¿Y qué estamos viviendo justamente en este contexto en Latinoamérica, por ejemplo? A ver, en Chile, manifestaciones que de un día para otro, hasta ayer eran el país modelo de Latinoamérica. Hoy es el caos, donde los medios de transporte son incendiados, la gente se le dificulta acceder a los lugares de trabajo, las plazas públicas y las calles son copados por millones y millones de personas que salen en protestas contra sus propios gobiernos. De un día para otro es caos total. Otra imagen de Chile, donde empiezan a haber muertes, muchas muertes. Las imágenes son realmente aterradoras de lo que está sucediendo. Ecuador, ¿será que se está quitando la paz de la tierra? El mismo contexto, lo único que difiere es los colores de la bandera. Nicaragua, lo mismo, enfrentamientos entre el pueblo y su propia policía y con el gobierno. Venezuela, exactamente lo mismo. Ya han expatriado cerca de 4 millones de habitantes. Haití, las mismas imágenes de aquí puede haber paz. Honduras, lo mismo. Perú, y todo esto en el contexto de las últimas 2 semanas. Perú también se disuelve el Congreso y la gente en las calles. Bolivia, el mismo panorama. Aquí luchas por una discusión de reelección de un gobierno, ¿no? Donde hay paro cívico hace semanas, por tiempo indefinido, las personas no pueden transitar, no pueden ir a comprar sus alimentos en libertad, no pueden trasladarse de una ciudad a otra. Hace semanas. Este es el contexto. ¿Será que se está quitando la paz de la tierra? Las imágenes son mucha evidencia. Y hay contexto adicional porque en esta interpretación que yo quiero presentar aquí, que es, quizás podríamos decir, particular, Cristo tiene que haber ya empezado sus acciones para ganar la victoria por los vivos. No quiero decir de que se esté juzgando y se estén definiendo los casos de las personas. Estoy diciendo, Cristo está prestando atención de manera especial a los vivos. Por eso salió en el caballo blanco, primero. Y esa es la seguridad que tenemos todos los cristianos, de que aunque vengan todas estas cosas y se quite la paz de la tierra, nuestro general principió en la victoria saliendo, habiendo vencido y para vencer, y se nos asegura la victoria. Entonces no tenemos nada que temer aunque se quite la paz de la tierra. En este sentido, de un entendimiento, podríamos decir, escatológico, o de las profecías del tiempo del fin, estaríamos, si no es en el segundo sello, en un preludio del segundo sello, donde se están dando todos los factores que nos ejemplifican lo que va a ser cuando se quite la paz de la tierra.
Hay algo que quizás sea bueno mencionarlo, y lo has dicho de manera implícita, pero a lo mejor para dejarlo más claro, es que cuando salen los caballos, no se determina en sí, digamos, salió el caballo blanco, no termina su salida cuando sale el siguiente caballo. No, sino salen que- a recorrer la tierra, Así es. dice Zacarías, ¿no? Exacto, quizás uno primero y en secuencia el otro, pero continúan a la par corriendo. Así que el Señor sigue haciendo su trabajo y sigue venciendo. A mí me gustaría leer una cita que se encuentra en el libro La Educación. Y dice, la anarquía trata de hacer desaparecer toda ley, no solo divina, sino humana, la centralización de la riqueza y el poder, las vastas combinaciones hechas por el enriquecimiento de unos pocos a expensas de la mayoría, la unión de las clases más pobres para organizar en defensa de sus intereses y derechos, el espíritu de inquietud, desorden y derramamiento de sangre, la propagación mundial de las mismas enseñanzas que produjeron la Revolución Francesa, tienden a envolver al mundo entero en una lucha similar a la que convulsionó a Francia. Y un texto que se encuentra en Mateo 24:13 va justamente con todo lo que estamos mencionando ahora, con todo lo que estamos viviendo en la actualidad, pero también que ya lo ha mencionado Carlos con varios textos, de que se están enfrentando unos contra otros. El amor de muchos se está enfriando, pero dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Entonces habrá un conflicto grande. Y yo me pongo a pensar en las palabras que Cristo decía, ¿no? De que si nosotros lo amamos, tenemos que demostrarlo en nuestro amor hacia nuestro prójimo. Y yo creo que ahora tiene mucha más relevancia que antes. Porque si hay unas personas que se están enfrentando unos a otros y están demostrando odio y todo lo demás, como que también es la oportunidad de los hijos de Dios de mostrar el carácter de Cristo, mostrando amor por el prójimo. Bien, muchas gracias, Loreto. Bueno, ¿te queda algo del segundo sello? Podemos pasar al tercero. Pasamos al tercero. Bien, el versículo 5 dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué entendés, Carlos, por esta porción de la Escritura? Como el resto de los sellos, también es muy interesante poderla estudiar y con todo el contexto de la Biblia. Si vemos una balanza, podríamos rápidamente decir, esto tiene que ver con un juicio. Pero la balanza no está sola, puesto que lo que está siendo pesado por la balanza viene a ser el trigo y la cebada. Así que hay relación entre la balanza y el trigo y la cebada. Ahora, Podríamos decir que está asociada también al racionamiento de los alimentos. así es. Si podemos darle un cumplimiento así de literal, sí, porque está profetizado y hay varios textos que mencionan la palabra de Dios que va a haber hambre en la tierra. Y eso lo vamos a ver, pero mencionando la relación entre la balanza y el trigo y la cebada, significa pues que sí, va a haber una medida racional del alimento. Ahora, el trigo y la cebada eran granos que se usaban para preparar el pan. ¿No es cierto? Y así que podríamos nosotros empezar hablando acerca de la preparación del pan. El pan es un alimento esencial, importantísimo. Tanto así que en la palabra de Dios, en Deuteronomio capítulo 8 y en Mateo capítulo 4, se ve evidenciada de que el pan es representa o siendo representado por la palabra de Dios. Bien, entonces el pan representa tanto el alimento material como el alimento como espiritual. el alimento espiritual. Así que ambos van a ser racionados. Ambos. O sea, todavía se va a poder acceder a ellos, pero a costa de todo lo que tenemos. Exacto. Y aquí viene el asunto del denario, ¿no? Porque el denario es el pago por el trabajo de un día. O sea, imagínate, trabajar todo un día solamente para que te alcance para comer el pan. Acá dice 2 libras de trigo por un denario. Esos 2 libras de trigo es algo menos que 1 kilo. Sí.
del cereal bruto, ni que decir del pan. Exacto. Entonces, eso nos deja la idea de cuánto costaría uno para conseguir el alimento material, y que dicho sea de paso, algunos países ya están viviendo esto, pero también cuánto costaría conseguir el alimento espiritual, que resulta siendo la palabra de Dios. Se menciona acerca de la escasez de la palabra de Dios. Si vamos a buscar algunos textos, si podríamos buscar. ¿Cómo no? En Ezequiel el capítulo 4, versículo 16. Me dijo luego, hijo de hombre, he aquí, quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto. Claramente esto está en relación con el sello que nosotros estamos viendo. Ahora, Amós también nos habla acerca de esto. Amós en el capítulo 8, versículo 11 al 16, dice: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y las jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen: por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Berseba caerán, y nunca más se levantarán. Así que claramente este asunto viene de parte también del Señor, aunque el Señor no actúa para mal, pero Dios permite estas cosas porque tienen un propósito de ser. También tiene que ver la actividad del diablo en la gran batalla, ¿no? Porque toda la ocupación del diablo es que no lleguemos a Cristo. Entonces, él por cualquier medio va a impedir que accedamos a la palabra de Dios. Uh-huh. No obstante, el versículo termina diciendo: no dañes el aceite ni el vino. Ajá. Y eso también tiene un simbolismo, Sí. que tiene que ver con el aceite, es lo que tiene mantenida encendida la lámpara de un candelero, Uh-huh. y tiene que ver con el Espíritu Santo. Así es. Y el vino o el jugo de uva es la representación de la sangre de Cristo. Uh-huh. Quería leer, antes de quizás mencionar también algo acerca de esto, Zacarías, el capítulo 13, el versículo 4 al 6 dice: y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. ¿Sí? No van a profetizar más. Y dirán: no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. ¿Sí? Está ligado a la escasez de la palabra de Dios. Ya no va a haber profecía, no va a haber entendimiento. Y dice el versículo siguiente, que es interesante, y eso creo yo liga con el siguiente sello, y también tiene una forma de entender. Y le preguntarán, dice: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. En lo personal, creo que esto, el tercer sello, o en el periodo del tercer sello, habrá una persecución dentro de la iglesia. Habrá una persecución de hermano contra su hermano. ¿Sí? En el tiempo en que haya escasez del entendimiento de la palabra de Dios. En lo personal, creo eso. Pero hay otro sello, que lo vamos a ver más adelante, donde hay una persecución más clara aún. Pero en lo que comprendo de esto, al preguntar: ¿qué heridas son estas en tus manos? Esto se ha interpretado siempre que tiene que ver con Cristo, ¿no es cierto? Pero en el mensaje para 1888 existe testimonios y escritos o comparaciones de este texto con el asunto de la persecución de hermanos hacia sus propios hermanos en la fe. Uh-huh. Bien, creo que tenemos que entender todos los símbolos de Dios como procesos dinámicos, a mi criterio, y que guardan relación uno con otro. Si el primer sello era quitar, el segundo sello era
Guerras. quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros, cuando nosotros estamos viviendo este contexto. Vamos a poner, por ejemplo, el caso más conocido, que es Venezuela. Aquí evidentemente se ha quitado la paz en ese país y está convulsionado y se están matando unos a otros. ¿A cuánto ha ascendido la cifra de muertos? Bueno, algunos dicen algunos números, otros, pero están llegando a miles. Entonces, ¿qué sucede cuando un país entra en caos? Empieza a paralizarse. Empiezan a ser más de difícil acceso los alimentos. Porque las rutas están cortadas, porque hay paro, y empiezan a subir el valor de los alimentos. En ese contexto también es conflictivo hablar de la palabra de Dios, porque los poderes gobernantes empiezan a ejercer el dominio sobre los medios de comunicación, por ejemplo. Entonces, empieza a ser cada vez más difícil acceso. Entonces, el alimento material, pregúntenle a cualquier persona que en casi todos los países aquí de Latinoamérica han llegado, ¿a cuánto le alcanza a comprar el salario mínimo mensual en Venezuela? ¿Cuánto pueden comprar con eso? ¿Qué vamos a decir un denario, que es el salario de un día? ¿Cuánto se puede comprar? Acá tenemos gente. Ni un kilo de carne, el salario mínimo. De un mes. De un mes. Entonces, esa es la situación en los países donde se quita la paz de la tierra. Podríamos decir, el escalón siguiente es el aumento de precios de los alimentos en un análisis literal, y en un análisis espiritual es la dificultad para acceder a la palabra de Dios en esas circunstancias. Ahora, lo que dice no dañes al aceite ni al vino quiere decir de que aún en esas circunstancias Jesús continúa su obra de intercesión en el cielo y el Espíritu Santo está refrenando todavía y atajando esos caballos que están quitando la paz de la tierra y haciendo que se maten unos a otros. Y esto que estás mencionando, Noé, es justamente evidencia de que es el Espíritu Santo que se está retirando del mundo, y eso lo menciona. Y son procesos dinámicos, ¿no? Exacto. Y justamente es el Espíritu Santo el que no solo nos convence de nuestros pecados, sino que nos conduce a toda verdad. O sea, sin el Espíritu Santo en nuestra vida, no hay entendimiento de la palabra de Dios. No hay esperanza. Y no hay esperanza. Y claro, este asunto de no dañes al aceite ni al vino está en relación justamente con eso. Y mira, estudiando lo que es Apocalipsis capítulo 7, este sello, recordaba lo que menciona el capítulo 25 de Apocalipsis acerca de las 10 vírgenes. 25 de Apocalipsis. Perdón, de Mateo. Gracias. De Mateo capítulo 25, hablando acerca de las 10 vírgenes, ¿sí? Aquellas sensatas y las que no lo eran, ¿no es cierto? Las que guardaron y reservaron aceite. Los que reservaron una porción extra del Espíritu Santo, ¿no? Exacto. O sea, nosotros debemos guardar en este tiempo que tenemos de libertad, aún, porque ya es poco el tiempo que realmente queda, porque las guerras y la violencia están cada vez en aumento, ¿sí? Y eso va a llegar cada vez más cerca de todos. Ahora conservar el alimento, ahora conservar, esto es lo que produce fe en mi vida. Esto es el Espíritu Santo trabajando a través de la palabra, inspirada por el mismo Espíritu. Esto es lo que tengo que conservar en mí, las promesas, la fe en las promesas del Señor. Si no lo hago ahora, no puedo yo recordar o no podré recordar las promesas del Señor en ese momento de escasez. Bien, tenemos un comentario aquí. Sí, lo que yo quería mencionar es que justamente era relacionado con lo que acabas de decir. Porque si bien el aceite y el vino, dice no dañes al aceite y al vino, por un lado, es la intercesión de Dios de que protege todavía esas cosas que por un lado es el Espíritu Santo, pero también la sangre de Cristo. Para mí, en la actualidad que nosotros estamos viviendo y viendo cómo es las situaciones de algunos países, y lo tenemos tan cercanas las situaciones que decimos, bueno, lo que va a venir después es que va a faltar la comida y que va a faltar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo en este momento? Y creo que eso nos debería llevar a meditar, y a nosotros todos aquí nos ha llevado a meditar. ¿Nosotros estamos preparados para que nos falte la comida y que nos falte la palabra de Dios?
Yo creo que la respuesta de todos es negativa, porque no creo que estemos preparados. Y las personas que van a ser fieles hijos de Dios y obedezcan sus palabras y en este momento se estén preparando, yéndose al campo a vivir, como dice la palabra de Dios, que Dios va a proteger a sus hijos si nosotros comenzamos a vivir en el campo desde ahora y comenzamos a cultivar nuestros alimentos, vamos a tener alimentos. No nos va a hacer faltar y Dios va a estar protegiéndonos a través del Espíritu Santo y también de la intercesión de Cristo. Pero también estamos preparándonos con la palabra de Dios. ¿Será que nos estamos alimentando todos los días de ella para que cuando en un momento no la tengamos físicamente nosotros, sí la tengamos en nuestro corazón y en nuestra mente? Y que esos dichos que Dios ha dejado puedan fomentar nuestra fe, nuestra fortaleza en los momentos difíciles y las cosas más duras que van a venir después de esto. Y eso es importante lo que estás diciendo porque ahora la podemos conseguir barata, la palabra de Dios. En cualquier mercado la conseguimos. Podemos acceder a YouTube y ya podemos encontrar muchos videos muy buenos, por ejemplo. Pero va a llegar el momento que para poder acceder a la palabra de Dios, vamos a tener que entregar todo lo que tenemos. Trabajar exclusivamente, vivir exclusivamente para poder alimentarnos de esa palabra. Los que no las reciban a tiempo van a tener que dejar todo lo que tengan por esa palabra, ¿no? Pero lo más importante que yo quiero enfatizar es que este es el momento que tenemos para prepararnos. Si alguna vez dudamos de que las cosas estén cercanas, solo hace falta que prendamos nuestra televisión y veamos las noticias para darnos cuenta de que Jesús está pronto a regresar. Entonces, este es el momento que quiero que analicemos y tomemos una decisión. Y que cada una de las personas que está mirando pueda tomar la decisión de obedecer a Dios para poder ser protegidos por lo que está por venir. Bien, tenemos que empezar a avanzar un poquito más porque avanza el tiempo. Pero yo quiero decir de que en Zacarías también se presenta la visión de caballos, justamente de estos mismos colores, en dos oportunidades, en Zacarías 1 y en Zacarías 6. Hay 2 veces que salen estos caballos. En la primera, la tierra estaba reposada. En la segunda es donde se sueltan los vientos y donde se produce la ira de Dios. Entonces, tenemos que complementar nuestro estudio de Apocalipsis con Zacarías también, y eso lo vamos a dejar también para que cada uno pueda ir a investigar en su casa. Por el momento lo que yo veo aquí es un increscendo de la angustia. En el sello anterior, en el segundo, es donde se quita la paz de la tierra, es donde comienza un tiempo de angustia. Aquí, cuando sale el caballo negro, es intensificado ese tiempo de angustia, algo que veremos aún intensificarse más en el siguiente sello, que se refiere al 4.º sello cuando dice, ¿vos tenías algo más que comentar? Sí, y disculpa que te corte, pero creo que es importante este asunto porque en la parte que menciona de que no dañes el aceite y el vino, en otras versiones menciona, ¿no?, como no aumentar el costo del aceite y el vino, por referencia al denario, ¿no es cierto? Y lo muy costoso que era conseguir el pan. No aumentes el costo, o sea, que sea de fácil acceso el aceite y el vino. Y eso tiene que ver con el Espíritu Santo, como ya lo hemos comentado. Considero yo en lo personal, no dañes el aceite y el vino, que eso está en relación al derramamiento del Espíritu Santo. O sea, eso va a estar a pleno. Así es. Y el asunto de no dañar el aceite y no dañar el vino, la sangre de Cristo. Cristo cuando sabemos, cuando ya Él estaba por venir y Cristo vio que el Padre iba a decidir que ya terminen todas las cosas, Él se presenta ante el Padre y le dice, mi sangre. ¿Referente a qué cosa? A sus hijos fieles que estaban en la tierra, ¿no es cierto? Entonces, aceite y vino relacionados con la lluvia tardía, y eso, obviamente, lo que conocemos de profecía, está relacionado con el asunto de las bodas del Cordero, en este sello. Es una apreciación personal. ¿Por qué menciono eso? Puesto que Apocalipsis capítulo 7 dice o habla acerca de los 144,000 sellados. Eso lo tenemos un poquito más adelante. Sí. Tengo alguna preguntita en relación a eso. Ok. Y
luego pasamos a Apocalipsis capítulo 9, que menciona que solamente las cosas, las catástrofes y todo iban a sobrevenir sobre los que no tengan el sello. Entonces, no dañes. Y el sello tiene que ver con el derramamiento Claro, del Espíritu esa Santo. específica, la quinta, iba a caer sobre los que no tenían el sello de Dios, ¿no? Exacto. Pero creo yo, o considero yo, que en este momento se empieza a dar las primeras caídas quizás del derramamiento del Espíritu Santo. Es Sí, una a mi apreciación criterio personal. eso ya arranca cuando sale Cristo venciendo y para vencer en el caballo blanco. Oh. Ahí quizás estamos difiriendo un poquito, pero presentamos las dos opciones, que cada uno investigue. Así es. De hecho, la predicación de la palabra es lo que, en mi criterio, desata la contienda y la ira de parte del diablo también. O sea, donde las aguas están quietas es porque la iglesia está dormida, el diablo está tranquilo. Donde Dios empieza a despertar a su iglesia y empieza a enviar su espíritu y a predicar la palabra a través del caballo blanco, es donde el diablo está con grande ira y empieza a ejecutar sus acciones que quitan la paz de la tierra, luego se produce este contexto que estamos viendo. Bien, vamos a pasar entonces al cuarto sello. Dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Esto ha ocurrido, Carlos? Realmente aún no, puesto que la palabra de Dios mucho menciona acerca de una tercera parte que van a morir. En las trompetas. En las trompetas. Y en los profetas en el Antiguo Testamento justamente tenía También. el texto de Ezequiel capítulo 5. En el versículo 12, vamos a leer el 12, el 16 y el 17. Dice el 12, una tercera parte de ti morirán de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti. Una tercera parte caerá a espada alrededor de ti y una tercera parte esparciré a todos los vientos y tras ellos desenvainaré espada. Dice el 16, cuando arrojé yo sobre ellos las perniciosas saetas del hambre que serán para destrucción, las cuales enviaré para destruiros, entonces aumentaré el hambre sobre vosotros y quebrantaré entre ellos entre vosotros el sustento del pan. Mira, la ligación. Eso puede ser, a ver si no me equivoco, tuvo un primer cumplimiento en la destrucción de Jerusalén en el año 70. Así es. Donde fue terrible. Sí. Pero eso es un ejemplo de lo que sucederá en el mundo de los últimos días. En este contexto, Así es. vamos a estar viviendo lo que pasó en Jerusalén, que estaba sitiada y no accedía a la comida y todo eso que Exacto. sucedió en los días finales, ¿no? Y dice el 17 que está en mucha relación con respecto a lo que estamos diciendo ahorita de los sellos. Enviaré pues sobre vosotros hambre y bestias feroces que te destruirán, y pestilencia y sangre pasarán por en medio de ti, y enviaré sobre ti espada. Yo Jehová he hablado. Existe una relación muy cercana, como acabas de mencionar, ¿no?, entre lo que pasó antes y lo que volverá a suceder. Y esto lo está mencionando al pueblo de Israel. Así que estas cosas a nosotros debieran preocuparnos, porque en el capítulo 7, en el versículo 16, con respecto a esto, o en contexto a esto, dice, y los que escapen de ellos huirán, mira lo que dice, y estarán sobre los montes, como palomas de los valles, gimiendo todos, cada uno por su iniquidad. El tiempo de gran angustia de Jacob. Así es. Todo es una secuencia. Es ¿Eso la dónde me narrativa dijiste que profética. Esto es Ezequiel capítulo 5, versículos 12, 16 y 17, y Ezequiel capítulo 7, versículo 16. En los montes huiremos. Bien, entonces, aunque podemos haber encontrado algún tipo de cumplimiento pasado a los sellos, podemos ver que tienen una clara referencia actual desde el primero hasta el último, a mi criterio. Y en ese sentido quiero hacer un breve repaso de lo que hemos visto hasta aquí. Dijimos que el caballo blanco representaría a Jesús que sale venciendo en el juicio de los muertos, en esta interpretación escatológica de nuestros días, después de que se inicia el juicio, cuando se ponen los tronos y llega el momento de la visión donde Jesús recibe de manos del Padre de ese libro. Allí sale habiendo vencido
declarado el único digno en el cielo y en la tierra, y para vencer sobre los vivos. Podríamos decir que es el inicio del fuerte pregón. Eso es a mi criterio. Luego el diablo quita la paz de la tierra y hace que se maten unos a otros. Podríamos decir, es el inicio del tiempo de angustia previo. Ahí comienzan las angustias sobre la tierra. Y Jesús va a hablar bastante de esto en Mateo 24, luego vamos a tener algún comentario sobre esto. Esto desencadena que se quite la paz de la tierra y que se maten unos a otros, desencadena escasez de alimentos y de la palabra de Dios. Pero aún continúa, como decíamos, sin daño la intercesión de Cristo en el santuario celestial y del Espíritu Santo aquí en la tierra. Aún Dios sigue llamando a los hombres al arrepentimiento. Y termina con la muerte de la cuarta parte de la tierra a causa justamente del hambre, de las guerras, epidemias y fieras de la tierra. Podemos ver de que hay una relación y una correlación entre todas estas variables. Primero Jesús inicia con la predicación del Evangelio y eso desata contiendas, porque el diablo ha descendido, lo que veíamos en Apocalipsis 12, ha descendido con grande ira sabiendo que le queda poco tiempo. Ahora, después de estos 4 sellos simbolizados por caballos que están en un enfrentamiento, en una batalla, viene el 5.º sello. Dice, cuando abrió el 5.º sello vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Carlos, si el sello anterior, que se habla de la muerte de la cuarta parte de la tierra con guerras, hambre, pestilencia, fieras de la tierra, me decías, todavía no ha ocurrido. Esto, ¿cómo lo interpretamos? Bueno, a mi parecer, esto tiene que ver con el fin del juicio de los muertos, ¿sí? ¿Por qué menciono eso? Porque cuando dice el texto, cuando se abrió el 5.º sello, que clamaban a gran voz y prácticamente pedían justicia a aquellos que habían muerto por el Evangelio. Pedían justicia. Y luego, eso en el versículo 10 y en el versículo 11, se les dio vestiduras blancas. O sea, ya están justos. Sus casos ya están examinados y ya está terminado. Ustedes son justos. Pero no termina allí el asunto, porque dice que esperen un poco de tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Pero en ese periodo, o estos otros que iban a completar el número de muertos, en mi entender, tiene que ver ya en el periodo del tiempo del juicio de los vivos. ¿Sí? O sea, ahí directamente ya estamos juzgando, no es en la actividad de predicación del Evangelio, sino ya juzgando a los vivos. Eso es lo que tú entiendes. Claro, término del juicio de los muertos e inicio del juicio de los vivos. Por eso se le dice a los que ya están muertos y ya se terminó el periodo de juzgar cada uno de sus casos, se les da la justicia de Cristo. Están justificados, están salvos, les dice el Señor, y representado está la ropa. Pero esperen, dice el texto, que se complete el número. Exacto, va a haber más muertos, pero en el periodo siguiente, que resulta. Lo que tenemos que aclarar de que las almas de los que habían sido muertos no es una representación literal, sino es algo simbólico. Así es. Así como Jesús, cuando Caín mata a Abel, dice, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Pide no justicia. Es que la sangre esté con una boca grande abriendo, diciendo justicia, justicia desde la tierra, sino que Jesús, al ver la injusticia, esa sangre derramada clama a él. Así es. En la injusticia misma. Entonces, yo no quiero disentir, como quien dice en este caso, con lo que has presentado. Simplemente quiero hacer una acotación de, es un momento donde se están produciendo muertes que están clamando justicia a Dios. El sello anterior dice, muere una cuarta parte de la tierra. Pero en este sello ya se la han agarrado contra los hijos de Dios y están persiguiendo y matando
los que tienen el testimonio de Jesucristo y guardan sus mandamientos. Entonces, estas almas o esta sangre, podríamos decir, está clamando justicia en el cielo y Dios dice, aguanten, aguanten, aguanten un poquito más de tiempo. Todas esas personas que van muriendo son vestidas con vestiduras blancas, o sea, son declaradas dignas y siervos del Cordero, y se dice al resto, aguanten hasta que se complete el número. Hay un número que Dios tiene que completar de mártires, de personas que entregaron su vida por Cristo, y eso es lo que yo entiendo, que en el desarrollo de los sellos del Apocalipsis se quita la espada de la tierra, suben los alimentos, y es de difícil acceso también la palabra de Dios. Luego se producen grandes contiendas donde muere una cuarta parte de la tierra, se declara como culpables de los hijos de Dios, se los persigue y se los están matando, y Jesús dice, esperen, 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 hasta que se complete un número. Eso es lo que yo entiendo en este sello. ¿Tú te queda algo más? No. Continuamos entonces hasta el sexto sello, y aquí es donde se va poniendo interesante también. Dice, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Esto ya pasó, va a volver a pasar. ¿Qué entiendes, Carlos? Sí, justamente estaba tras una cita de Elena de White, ¿no? Que es una escritora muy abundante, y los que hemos leído sus escritos sabemos que son inspirados. Podremos decir, estas señales acerca de los astros, del sol, la luna y las estrellas, ya acaecieron, ya sucedieron, pero dice ella, volverán a suceder. Volverán a caer las estrellas, el sol volverá a oscurecerse y la luna nuevamente se pondrá roja. No tengo la cita ahora, por ahí tuve Entonces, a ver si podemos explicar. Los pioneros, podríamos decir, del movimiento adventista, vieron cumplirse todas estas señales entre la fecha del cese del poder del Cuerno Pequeño o del papado en 1798 y 1844, que era donde ellos esperaban el regreso de Cristo. En este lapso, muchas de estas señales se dieron. Por ejemplo, la caída de las estrellas fue un suceso que ocurrió en Estados Unidos, pero solo ocurrió en los Estados Unidos. Pero ellos los tomaron como cumplimiento de esta profecía. También en aquel tiempo hubo tinieblas sobre la tierra, el sol se puso negro y la luna se volvió como sangre. Ahora, ellos vieron cumplirse hasta aquí, no que el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, ¿no? Pero también ocurrió un gran terremoto en aquel momento donde se llamó el terremoto de Lisboa, donde fue fuerte y fue sentido en muchas partes del mundo. Entonces, ellos vieron cumplirse esta profecía en aquel momento, entonces les reforzó la interpretación de que Cristo iba a venir en 1844. Pero evidentemente Jesús no vino en 1844, sino que Él comenzaba su tarea en el santuario celestial, en el juicio de los muertos. Ahora, yo quiero presentarles a ustedes las palabras de Jesucristo en Mateo 24 en relación a este punto. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿En qué contexto estamos? En el tiempo del fin de la predicación del evangelio, podríamos decir el fuerte pregón. Eso es posterior a 1844. Por lo tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora
de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. La abominación desoladora ha ocurrido en el contexto del tiempo del fin. En el contexto de la destrucción de Jerusalén, sí, fue el sitio de los romanos. Pero en el contexto del tiempo del fin, ¿ocurrió? No, todavía no. Y dice el versículo 21, porque entonces habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es una única gran tribulación a la cual se está refiriendo en este momento Jesucristo, que no es la tribulación de la destrucción de Jerusalén, porque eso fue solo para el pueblo de Israel en aquel entonces, sino la gran tribulación del tiempo del fin. Ahora, ¿cómo continúa esto? Versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y dice más abajo, de la higuera aprended de la parábola. Ahora, ¿qué pasa si comparamos esta cita con lo que venimos leyendo? Acá dice, el sol se puso negro. Jesucristo dijo que eso ¿cuándo iba a venir? Después de la gran tribulación de los últimos días. La luna se volvió como sangre, lo mismo que dice allí. Las estrellas cayeron del cielo, porque las potencias de los cielos iban a ser conmovidas. Y acá también dice, como la higuera deja caer sus higos. También dice, aprended de la higuera. La correlación, ¿no? Además dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Y acá qué dice? Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de la ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces, este sello que estamos viendo aquí, el sexto sello, todavía no ha ocurrido en su plenitud. Aunque puede haberse cumplido parcialmente en tiempos pasados, cosa que acrecentó la interpretación de determinada profecía de que Jesucristo iba a venir en 1844, su cumplimiento total y específico aún no ha llegado, porque va a venir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y tiene que ver ¿con qué? Con el gran día de la ira de Dios. Algo que quería mencionar que se encuentra en Joel 2, desde el versículo 28 al 32 dice lo siguiente: después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el resto al cual él habrá llamado. Entonces lo que a mí me gusta que dice es que justamente antes de ver que el sol se pone negro y que la luna se convierte en sangre, luego de eso es una señal fuerte y evidente de que... Son las últimas grandes señales para arrepentirse. Sí, pero que previo a eso viene el derramamiento del Espíritu Santo. Y dice de que profetizarán los hijos, nuestros hijos y nuestras hijas. Dice que los ancianos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones. Entonces realmente hay algo hermoso que va a suceder antes de este del día de la gran ira de Dios. Y eso creo que debería ser nuestra esperanza y nuestro deseo de formar parte de ese grupo que pueda recibir el Espíritu Santo y transmitir con la mayor autoridad que nunca antes se ha transmitido la palabra de Dios, y poder ser parte de quienes van a profetizar el Evangelio y que van a profetizar y van a recibir realmente el regalo que Dios quiere darnos a todos nosotros. Justamente esto que estás hablando tiene que ver con lo que sigue a continuación
en el libro de Apocalipsis, porque hasta aquí estuvimos estudiando el capítulo 6, donde tenemos los primeros 6 sellos del Apocalipsis, pero luego, inmediatamente después viene el capítulo 7 que trata sobre el sellamiento de los 144.000 y habla sobre una gran multitud que nadie puede ver ni contar. El que quiera entender mejor este tema de el sellamiento de los 144.000 y que trata sobre la última generación de los que habitarán en la tierra y que serán los hijos de Dios, puede ver nuestro video Generación Final, los 144.000. ¿Quiere ser uno de ellos? Esto ya está en YouTube, en el canal Dilo al Mundo. Aquí tenemos un estudio del capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Pero ¿qué quiero comentar yo en este momento cuando estamos estudiando los sellos? Jesús está presentando en el sello número 1 que Él sale a batallar. El sello número 2, que se quita la paz de la tierra. El 3, hay escasez de alimentos y de la palabra de Dios, pero aún continúa su intercesión en el cielo. El 4, muere una cuarta parte de la tierra. El 5 trata sobre el martirio. Todo está en su orden. El 6 trata de la ira de Dios y que se destruye todo el sol, la luna, las estrellas, toda isla y todo monte es removido de su lugar. Todos piden que caigan las cuevas sobre ellos porque quieren que los escondan de la ira de Dios. Y el 7 es un paréntesis que nos aclara y dice, ojo, yo antes de todo esto voy a haber sellado a mi pueblo, a mis 144.000 y a mi gran multitud. Que, oh casualidad, fíjense lo que dice el versículo 14. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Justamente el capítulo 7 se encuentra entre los 6 sellos de Apocalipsis 6 y el 7º sello que vamos a ver que se encuentra en Apocalipsis capítulo 8.1. Pero Jesús, antes de terminar el desarrollo de su ira, nos aclara, hay una parte de los habitantes de la tierra, los que constituyen el pueblo de Dios, que van a salir de la gran tribulación y van a permanecer de pie cuando venga la ira del Cordero, porque han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Creo yo que en lo personal, ¿no? Que el 6º sello también está en relación al fin del juicio de los vivos. Considero eso. Ahí termina la intercesión de Cristo. Así es. Yo también coincido. Ok. Y bueno, las razones es por siempre que hay, por ejemplo, la tierra se remueve y los cielos también se remueven, bíblicamente eso es interpretación o se entiende como un asunto de juicio. Un punto de inflexión, podríamos decir. Así es, ¿no? Como algo que ya se determina, ¿no? Para ya no más retroceder. Y menciona además que los reyes de la tierra y los grandes, los ricos y los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Obviamente Cristo todavía no está viniendo, pero ellos tienen la plena seguridad de que ya están perdidos. Ellos ya están viendo el cielo abierto. Exacto. Con todas las señales. Será clarificado de que era verdad lo que predicaban los 144.000 y están recibiendo la ira, las copas de la ira, ¿no? Y sabrán que realmente ellos desaprovecharon la oportunidad que tuvieron anteriormente con la acción del Espíritu Santo, la intercesión de Cristo, la gente que les fue a predicar por amor al Señor y por amor a su prójimo, pero ellos quizás hasta mataron. ¿No? Así que no tendrán duda ellos de que estarán perdidos. Bien. Después del capítulo 7, decíamos, viene el capítulo 8, versículo 1, el 7º sello. Dice, cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y es todo lo que dice este sello. Silencio en el cielo como por media hora. Bueno, hay muchas interpretaciones sobre esto. Yo no quiero aventurarme porque yo no estoy seguro en ninguna de ellas. Yo entiendo que los sellos son sucesos que están oscuros, no se entienden, pero cuando llega el tiempo de su cumplimiento, Jesús los revela
los abre al entendimiento. Y eso es lo que yo entiendo está sucediendo en este momento con la comprensión de toda esta sección del Apocalipsis, de la cual, por ejemplo, Elena de White prácticamente no dice una sola palabra. Hay muy pocas citas sobre el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, los sellos. Entonces es una tarea que nos corresponde entender a nosotros. Ahora, ¿qué interpretaciones podrían tener este silencio en el cielo como por media hora? Bueno, en el orden de los acontecimientos viene luego de la ira de Dios. ¿Qué viene luego de la ira de Dios? Hay algunas cosas que van a acontecer. Uno es la segunda venida de Cristo. Algunos interpretan de que Cristo va a tardar una semana en venir a la tierra, por eso el cielo quedaría en silencio, vacío, porque Jesús viene con todos los salvos. Por media hora. Entonces, media hora profética, cuando un día equivale a un año, viene a ser cerca de 7 días. Entonces, podría ser eso, la venida de Cristo. Otra cosa que podría ser, que yo me inclino a pensar mejor, más o razonar, es que durante el tiempo de la ira de Dios se va a producir un tiempo de angustia que se llama la angustia de Jacob, que es una angustia que el mundo entero está muriendo, pero los hijos de Dios toman conciencia de que el tiempo de gracia ha terminado y empiezan a meditar ellos mismos sobre si habrán sido hallados dignos o no. No tanto por el futuro de ellos mismos, sino para ver si están glorificando o no el nombre de Cristo. Y es un tiempo donde aparentemente la sensación de estar cubierto por Dios desaparece de ellos. Se encuentran solos, así como se encontró Jacob batallando contra Cristo. Así se encuentran ellos batallando contra Cristo. Aparentemente Dios los ha abandonado. El mundo entero procura matarlos. Y ellos están en agonía de alma pensando a ver si ellos son dignos delante de Dios o si han mancillado su nombre con pecados no confesados. Ese tiempo también podría ser el silencio en el cielo como por media hora, porque todo el cielo está expectante a ver si esos sellados son quebrantados y se les apaga la fe, o si pueden traspasar el abismo de vivir ante Dios y los hombres sin intercesor, cuando todos están buscando tu vida. Bueno, algunos entienden también que podría llegar a ser la ley dominical y algunas cosas así. Yo se los dejo a estudio de ustedes, no a criterio, sino a estudio. Podría ser correlativo también las dos opciones que dije primero, de la venida de Cristo con el tiempo en donde ellos están pasando el tiempo de gran tribulación y que al final de esto es cuando Jesús ya está próximo a recogerlos. Me inclino a eso. Hay que seguir estudiando. Amén. Carlos, tu conclusión. Justamente esto, que aprovechemos el tiempo que tenemos de libertad para hacer de la palabra de Dios nuestra. El Espíritu Santo se está retirando, aunque si diariamente nosotros sentimos la invitación a arrodillarnos, a estudiar la palabra de Dios, significa que todavía está trabajando en nuestra vida y eso debería alegrarnos, pero no para desaprovecharla, sino para que de manera urgente hacer la palabra de Dios nuestra y esto pueda preservar nuestra alma para ese momento de angustia, cuando inclusive tengamos que estar sin intercesor. La única ayuda en ese tiempo es la palabra de Dios, ¿no? Así es. La fe es la poderosa y segura palabra de Dios. La fe es por el oír de la palabra de Dios. No podremos crecer en fe si es que no hacemos la palabra de Dios nuestra. Y debemos tenerla aquí y en nuestro corazón también. Y hacerla nuestra. Es lo que nos mantendrá seguros. Amén. En todo este tiempo. Muchas gracias. Loreto. Bueno, primeramente tengo que agradecer a todas las personas que estuvieron acompañándonos, tanto en Facebook como en YouTube. Y decirles que, bueno, primero que las diapositivas las van a encontrar una vez este video esté editado y subido en el canal Dilo al Mundo. En la parte de descripción van a estar ahí las diapositivas que también me las pidieron por este medio.
Y lo que yo quería mencionar es algo que a mí me parece importante. Bueno, lo que mencioné anteriormente de que es el momento ahora de prepararnos, tanto en nuestra preparación física, en la ida al campo, como en nuestra preparación espiritual. Ahora que tenemos la oportunidad de hacer esas preparaciones. Pero en base a lo que estamos viviendo de tan cerca a nosotros, puede que vengan muchas personas a decirnos que va a haber paz y seguridad. Y como dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 5:3, dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Yo he estado escuchando muchas personas que últimamente están diciendo estas palabras, de que nosotros tenemos que tener paz y que nos vamos a estar seguros, a pesar de que estamos viviendo un contexto completamente contrario a esas palabras. Y no tenemos que caer en ese engaño, porque es un engaño que Satanás está poniendo. Porque este mundo no se va a poner mejor las cosas. En este país, en los países que están en crisis y en todo el mundo, las cosas no se van a poner mejor, porque la palabra y las profecías son claras. Y lo que dice es que va a ir en aumento más y más y más las dificultades. Y nuestra única esperanza es en el regreso de Jesús. Y al único que tenemos que escuchar es a nuestro buen pastor Jesús, que nos quiere guiar a la patria celestial, a vivir junto a Él. Entonces es tiempo de conocer qué es lo que Dios quiere para nosotros, cuáles son las palabras que Dios tiene, cuál es la verdad, porque nosotros no podemos vivir engañados. Y peor, en un mundo donde te están prometiendo cosas que vos estás viendo que son completamente contrarias al contexto actual. Así que preparémonos ahora, hermanos, porque después no vamos a tener ninguna oportunidad. Y Jesús está cada vez más pronto a venir. Y es hoy más que nunca que tenemos esa oportunidad, que Dios todavía abre su palabra, nos dejó profecías escritas, las estamos viendo cumplirse con nuestros propios ojos. Entonces creamos en lo que está por venir después, que está escrito aquí. Porque esto nos va a ayudar a prepararnos y a entender qué es lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo. Y no tengas miedo de decirle a las personas y predicar a otras personas el mensaje, este mensaje y el evangelio. Porque también la predicación de todo el evangelio se va a dar antes. Y si vos querés ser parte de esas personas que van a profetizar, tenés que conocer bien a tu Dios. Y tenés que entregarte. Tenés que Así entregarte es. en sus brazos para que Él te pueda usar, ¿no? Así es. Muchas gracias también por tu participación, Loreto. Bueno, y yo quería terminar haciendo un breve repaso de lo que hemos visto hasta aquí en este seminario. Y les pido que traten de ver el orden que tiene Dios en su palabra, en el libro que Él dictó. En el capítulo 1 presenta a Jesús como el autor del Apocalipsis. Y se da la revelación del Hijo del Hombre, ¿no? En el capítulo 2 es el mensaje de Jesús para su iglesia y nos presenta un desarrollo histórico de la iglesia y todos los problemas y vicisitudes que le tocaría enfrentarse a la iglesia. En el capítulo 3 nos presenta el mensaje de Jesús a su iglesia, pero ya en el contexto de los últimos días. El capítulo 4 es la visión de Dios, sus 24 ancianos, realizando el juicio divino, ya en forma posterior a 1844, decimos, ¿no? El capítulo 5 dice la visión de Jesucristo como el único digno de recibir el poder, dominio y autoridad. Recibe de manos de Dios el Padre el rollo sellado con 7 sellos. En Apocalipsis 6 Jesús desata cada uno de sus sellos en orden y revela el desenlace del gran conflicto. Apocalipsis 7 es la descripción de los que vencerán en la última generación, en medio de la gran tribulación de los últimos días, mediante la sangre del Cordero. Eso lo vimos ahí en Apocalipsis 7, si no me equivoco, 14 o 12. Y Apocalipsis 8 presenta las primeras 4 trompetas que van a anunciar mediante sucesos terrenales los juicios de Dios sobre la tierra. En definitiva, quiero comentarles que yo entiendo que los 7 sellos abarcan y comprenden
las 7 trompetas del Apocalipsis y las 7 copas de la ira de Dios. Todo está dentro de la revelación de los 7 sellos que son rotos por el Cordero para que pueda comprenderse esa revelación. Hasta aquí hemos llegado hasta el capítulo 8 y quiero decirles que no lo vamos a tocar en un programa específico porque ya lo analizamos junto al licenciado Daniel Cúcaro. Puede encontrar ese video en Las trompetas y el Apocalipsis con Daniel Cúcaro. Allí hablamos del capítulo 8 de Apocalipsis. Como para los que van siguiendo este seminario profético sobre Apocalipsis puedan ir comprendiendo este libro. Para despedirme, quiero hacerlos con la palabra del mismo Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee, sí, los que estudian, y los que oyen, sí, ustedes, los que están mirando este programa, por ejemplo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escrita. Aquellos que leen, estudian, oyen, ven estos programas, por ejemplo, y hacen caso, no los que dejan pasar todas las recomendaciones de Dios y las dejan incumplidas. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Sin dudas, como decimos siempre, la oportunidad está pasando. ¿Y vos? ¿Qué estás haciendo? Perdóname, oh Dios, por no haberte dado el primer lugar, por insistir en mirar mi reflejo y no ver al que hizo el mar, por dejar de contarte mi día en la noche, por ya no preguntar ni cómo estás, por creer que este piano sin ti sonaría igual. Perdóname, oh Dios, por ya no cantar como años atrás, por intentar agradar a quien soy para ellos un uno más. Cuando tú con amor escribiste mi nombre antes que yo pudiera respirar y me llamaste mi amigo querido, mi niño especial. Y hoy quisiera que tú fueras el primer lugar de mi vida entera y ver la primavera, la que tanto yo soñé, tan maravillosa y plena, vestirme con tu gracia y no con mis hojas de higuera, y saber que con amor feliz me esperas, feliz me esperas. Las hojas pueden caer, mas la primavera vendrá otra vez. Sonrisas se podrán ver en los que decidieron por fe volver. Ya no importa si ganamos o perdemos nuestra vida, solo importa el amarte más y más, el guardar tu ley de amor sin condiciones hasta el final. Y hoy quisiera que tú fueras el primer lugar de mi vida entera y ver la primavera, la que tanto yo soñé,
tan maravillosa y plena, vestirme con tu gracia y no con mis hojas de higuera, y saber que con amor feliz me esperas, feliz me esperas. Y hoy quisiera que tú fueras el primer lugar de mi vida entera y ver la primavera, la que tanto yo soñé, tan maravillosa y plena, vestirme con tu gracia y no con mis hojas de higuera, y saber que con amor feliz me esperas, feliz me esperas. Y saber que con amor feliz me esperas, feliz me esperas.